¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar, ayunar o congregarte, sientes que hay algo invisible bloqueando tu avance? La Biblia nos da una clave poderosa en Ezequiel 16:4. En cuanto a tu nacimiento, no fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta con fajas. Este versículo revela una verdad espiritual olvidada. Muchas maldiciones persisten porque no se ha roto el vínculo espiritual con el lugar donde todo comenzó, el ombligo. Hoy exploraremos cómo una acción simbólica, pero profundamente bíblica, puede servir como punto de contacto para romper cadenas generacionales. Te mostraremos cómo un acto de fe, realizado en el centro mismo de tu nacimiento, puede activar la liberación que tanto has buscado. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides tocar el origen mismo de tu vida? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar de tus oraciones, tus ayunos y tu entrega a Dios, hay ciclos que parecen no romperse? Áreas de tu vida que siguen estancadas, como si algo invisible estuviera arraigado desde lo más profundo de tu ser. Muchos buscan respuestas en su entorno, en sus relaciones, en sus decisiones, sin imaginar que la raíz del problema no está afuera, sino en el lugar más íntimo y olvidado de su cuerpo, el ombligo. No como un símbolo místico o una superstición vacía, sino como una conexión espiritual profunda con el origen de tu existencia. Desde el momento en que fuimos formados en el vientre, algo quedó sellado en nosotros, algo que muchos nunca han desatado. Y es allí donde comienzan cadenas que solo el poder de Dios puede romper. El profeta Ezequiel lo expresa con una claridad que corta el alma. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta con fajas. Ezequiel 16:4. Este pasaje, que muchos pasan por alto, no es un simple relato poético. Es una declaración espiritual profunda que revela que muchos nacen, crecen y mueren sin haber sido espiritualmente limpiados, sin haber roto los pactos que se sellaron con su propia sangre en el vientre materno. El ombligo es la primera puerta de conexión entre tu ser y el mundo. Por ese canal no solo recibimos nutrientes físicos, sino que según las escrituras y la sabiduría espiritual que se encuentra a lo largo de toda la Biblia, también pueden transferirse maldiciones, palabras, pactos y heridas que no son visibles, pero que afectan cada aspecto de nuestra vida. Dios nunca hace nada sin propósito. Si eligió ese canal para dar vida, no fue solo por razones biológicas, sino también espirituales. Lo que pasa en el vientre no solo es físico, es espiritual. Desde antes de nacer ya éramos conocidos por Él. Jeremías 1:5 lo confirma con autoridad. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto nos revela que Dios tiene un plan, sí, pero también deja entrever que desde el vientre nuestra vida ya es una batalla espiritual entre luz y tinieblas. No se trata solo de nacer. Se trata de ser espiritualmente introducidos al propósito divino sin arrastrar cadenas que no nos pertenecen. A lo largo de la Biblia vemos cómo el vientre es una fuente de misterio espiritual. En Lucas 1:41, cuando María saluda a Elizabeth, el niño que estaba en su vientre, Juan el Bautista, saltó de gozo y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un niño no nacido pueda ser tocado por una manifestación espiritual tan poderosa? Porque el vientre es un terreno espiritual fértil, donde lo divino y lo humano se entrelazan. Y así como puede ser un espacio de bendición y profecía, también puede ser un campo donde el enemigo siembra raíces ocultas. No es casualidad que muchas personas con luchas profundas de identidad, rechazo, miedo, enfermedad o estancamiento espiritual tengan historias de embarazo difíciles, nacimientos marcados por dolor, palabras malditas dichas por sus padres o incluso intentos de aborto. El enemigo sabe que lo que ocurre en el vientre
tiene poder legal sobre el destino de una persona. Imagina por un momento cuántas palabras se pronunciaron sobre ti cuando aún no habías nacido. Tal vez fuiste concebido en un momento de angustia, en medio de una relación rota o bajo la sombra de un rechazo. Tal vez tu madre dijo en voz baja: no quiero este hijo. O quizás tu padre, al enterarse del embarazo, se marchó. Palabras como esas, aunque parezcan pasajeras, se convierten en decretos espirituales. Y si no son anulados, si no se limpian con la sangre de Cristo, se quedan ahí, incrustados en el alma, produciendo frutos de dolor, fracaso, tristeza, confusión. Porque el enemigo no necesita un ritual oscuro para operar. Le basta una herida abierta, una palabra sin cancelar, una puerta sin cerrar. Y el ombligo, en su significado espiritual, representa ese punto de entrada no limpiado, esa puerta que sigue abierta. Dios, en su infinita sabiduría, nos da pistas en las Escrituras para entender estos misterios. El uso del aceite en la Biblia, por ejemplo, tiene una razón más allá de lo simbólico. Cada vez que alguien era ungido, se marcaba espiritualmente para un propósito. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los reyes e incluso los objetos del tabernáculo eran ungidos con aceite, como símbolo de separación y consagración. Si esto era necesario para objetos y personas ya adultos, ¿cuánto más será necesario para algo que ha estado expuesto espiritualmente desde el vientre? La palabra dice que todo lo que no es consagrado a Dios, por defecto, está bajo el sistema de este mundo. Y este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. No hay neutralidad en lo espiritual. Si no fue limpiado, quedó contaminado. Si no fue ungido, quedó abierto. Si no fue sellado, quedó expuesto. Recuerdo el testimonio de una mujer que vivía bajo un ciclo interminable de enfermedades inexplicables. Había visitado médicos, había hecho ayunos, había orado, pero nada parecía romper ese patrón. Hasta que en oración, el Espíritu Santo le reveló que la raíz estaba en su nacimiento. Su madre había estado al borde de abortarla, y aunque finalmente decidió tenerla, nunca la bendijo, nunca oró por ella, nunca declaró vida sobre su ser. Esa mujer, guiada por el Espíritu, decidió ungir su ombligo con aceite mientras oraba y pedía perdón por lo que se habló y se pensó sobre ella antes de nacer. En ese momento sintió un calor recorrer su cuerpo y al poco tiempo fue completamente sanada. Esto no es magia, no es ritualismo, es espiritualidad bíblica aplicada con fe, respaldada por la sangre de Cristo, que limpia desde el principio hasta el fin. David lo entendía cuando dijo en el Salmo 139, 13 a 14: Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Si Dios formó cada parte de nuestro ser desde el vientre, también podemos creer que Él puede restaurar todo lo que allí fue dañado. Pero para eso debemos volver al punto de origen. No podemos avanzar en la vida sin enfrentar aquello que está escondido en nuestros comienzos. El enemigo sabe que si logra herirte desde el inicio, puede contaminar tu desarrollo. Por eso muchas personas sienten que por más que intentan avanzar, siempre hay un límite invisible que no pueden cruzar. Es como si algo los detuviera antes de alcanzar su plenitud. Y es que no puedes conquistar tu destino si no has sido liberado en tu origen. Hay heridas que no vienen de esta vida sino del vientre. Hay rechazos que no comienzan en la escuela, sino en los pensamientos de una madre ausente. Hay luchas espirituales que no son por lo que hiciste, sino por lo que se habló de ti cuando aún no tenías voz. Pero hoy, con la revelación que el Espíritu Santo está trayendo, tienes la oportunidad de romper con todo eso.
Tienes el poder en el nombre de Jesús de cerrar esa puerta, de declarar que tu origen ha sido redimido, que tu ombligo ha sido lavado, salado y envuelto con fajas espirituales, como dice Ezequiel, que ya no vives bajo la sombra del abandono, del rechazo, del miedo o de la enfermedad, sino bajo la luz del pacto eterno con Dios, sellado por la sangre del Cordero. Cuando el enemigo intenta tocar tu presente, muchas veces lo hace apelando a tu pasado, no porque tenga poder, sino porque hay legalidad no cancelada. Él es un acusador, no puede inventar, pero sí puede explotar lo que no ha sido confesado, lo que no ha sido entregado, lo que no ha sido limpiado. Pero cuando tú te paras en la verdad de la palabra y declaras que todo pacto desde el vientre ha sido anulado por la sangre de Cristo, algo en el mundo espiritual se rompe. Y eso no es emoción, eso es justicia divina. Hoy estás recibiendo una llave, una revelación que pocos han comprendido, pero que puede ser la respuesta a años de oración sin fruto. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque hay puertas que tú debes cerrar. Él ya te dio la autoridad, pero debes ejercerla. Debes mirar tu ombligo no con superstición, sino con entendimiento espiritual. Ese lugar que una vez fue canal de vida, debe ahora ser punto de liberación. Toca tu ombligo en oración, unge con aceite y declara con tu boca que ya no hay pacto del enemigo en tu cuerpo, que toda palabra dicha en tu contra ha sido anulada, que todo rechazo ha sido cancelado, que toda transferencia maldita ha sido quebrada por la cruz del Calvario, porque cuando Jesús murió, su costado fue traspasado y de ahí salieron sangre y agua. Ese costado representa el nuevo nacimiento, la nueva vida que ahora tú puedes reclamar. Así como Eva salió del costado de Adán, tú también puedes nacer de nuevo desde el costado herido del segundo Adán, Cristo. Y este nuevo nacimiento sí está limpio, sí está salado, sí está envuelto en las fajas de la justicia divina. No ignores lo que el Espíritu está hablando hoy. No minimices esta revelación. Puede parecer pequeña, pero es como una semilla de mostaza. Si la crees, si la aplicas, moverá montañas en tu vida. Dios te está llevando al origen para redimir tu destino. No es tarde, no estás condenado. No importa lo que pasó antes de nacer, lo que te dijeron, lo que hicieron tus padres, lo que hablaban tus ancestros. Hoy puedes ponerle fin a todo eso, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esa libertad comienza desde el vientre. ¿Estás listo para romper con todo lo que se selló antes de que tuvieras conciencia? ¿Estás dispuesto a tocar el lugar que representa tu comienzo y declarar que ahora tu historia se reinicia en Cristo? Entonces prepárate, porque esto es solo el inicio de una transformación que tocará cada área de tu vida. Desde el centro mismo de tu existencia, Dios está a punto de restaurarlo todo. Desde el principio, el enemigo ha sabido que la batalla más decisiva se libra antes de que podamos defendernos, en el momento en que somos más vulnerables, dentro del vientre materno. En ese lugar sagrado donde Dios comienza a tejer con detalle cada célula de nuestro ser, también se pueden insertar patrones de dolor, rechazo y maldición, que si no se identifican y cancelan, se perpetúan por generaciones enteras. No es una idea nueva ni ajena a las Escrituras. La Biblia no oculta esta realidad. De hecho, la revela con una claridad inquietante cuando afirma: yo soy el Señor tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Este versículo no es una amenaza caprichosa de parte de Dios, sino una advertencia espiritual que muestra cómo el pecado y las decisiones de nuestros antepasados pueden afectarnos profundamente, aun cuando no hemos hecho nada por merecerlo. Este tipo de maldición es lo que se conoce como una maldición generacional, y muchas de ellas se transmiten no a través de objetos físicos o palabras evidentes, sino por medio de la sangre, por vínculos familiares que llevan carga espiritual. Cuando la palabra dice que la vida de la carne está en la sangre, Levítico 17:11, está señalando que no solo lo físico fluye en nuestras venas,
sino también un contenido espiritual que puede ser bendición o puede ser juicio. Es por eso que el enemigo ha trabajado con tanto empeño para distorsionar, contaminar y herir desde los comienzos, porque sabe que si logra entrar en el origen, puede reclamar derechos sobre el destino. Al mirar el contexto bíblico con atención, vemos una constante: las generaciones no están desconectadas unas de otras. En el libro de Números, cuando el pueblo de Israel cae en pecado sexual y se mezcla con costumbres paganas, Dios no solo castiga a los culpables inmediatos, sino que decreta consecuencias que afectan al pueblo entero. Esto no es injusticia divina, es un principio espiritual. Las decisiones de una generación afectan el fundamento de las que vienen después. Y si no se cancela esa herencia espiritual, si no se rompe esa cadena, los hijos caminarán bajo la sombra de maldiciones que ni siquiera comprenden. Muchos viven bajo patrones repetitivos, familias enteras marcadas por enfermedades hereditarias, divorcios sin fin, fracasos financieros, depresiones profundas, muertes prematuras o relaciones rotas. Lo más alarmante no es la estadística, sino la legalidad espiritual que permite que esto ocurra. Porque donde hay pacto no cancelado, hay acceso. Donde hay pecado no confesado por la línea ancestral, hay derecho del enemigo a operar. Esto no es una superstición, es un principio bíblico que se refleja claramente en la historia de las Escrituras. En el libro de Josué, Dios le ordena al pueblo cortar con todo lo que estaba ligado a la generación anterior. No solo se trataba de dejar Egipto físicamente, sino de cortar todo lo que Egipto había sembrado espiritualmente en ellos. Porque salir del lugar de esclavitud no garantiza la libertad si dentro de ti sigues cargando la mentalidad, los temores y las heridas de la esclavitud. De la misma manera, muchos han salido de contextos de pecado o de opresión, pero siguen caminando bajo una atmósfera de derrota, porque nunca se rompieron los pactos que se hicieron antes de su nacimiento, pactos que tal vez fueron hechos por sus abuelos, incluso por generaciones anteriores, sin que nadie los haya identificado ni anulado. El vientre es un terreno espiritual donde se transfieren más que células. Es un canal por el cual puede pasar no solo la vida, sino también el peso de maldiciones antiguas. Cuando en el Salmo 51:5 David dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No está acusando a su madre de pecado moral, está reconociendo una condición espiritual heredada desde la concepción. Es una confesión profunda sobre cómo el pecado puede estar presente desde el momento mismo de la formación, incluso antes de que la persona tenga voluntad propia. Esto revela que hay heridas que no se produjeron por decisiones personales, sino por transferencias invisibles desde el vientre, desde generaciones pasadas. Las palabras que se pronuncian durante el embarazo también tienen un poder espiritual inmenso. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Si esto es verdad, y lo es, entonces cada palabra de juicio, de rechazo, de duda o de desesperación que se dijo sobre un hijo no nacido, tiene el poder de quedarse impregnada en su alma. Y si no se rompe ese decreto, si no se corta esa raíz, esa palabra puede crecer como una planta venenosa que con el tiempo comienza a manifestarse en forma de inseguridad, miedo, culpa o autodesprecio. Todo eso se siembra en el silencio del vientre, donde los oídos no oyen, pero el espíritu ya está conectado. Muchos de los conflictos internos que las personas enfrentan hoy tienen una raíz más profunda de lo que imaginan. No son simplemente traumas de la niñez o heridas de la adolescencia, son herencias espirituales que empezaron en el mismo momento en que fueron concebidos, que se reforzaron en el desarrollo fetal y que nunca fueron sanadas porque nadie les enseñó que había que mirar hacia el origen. No para juzgar a los padres, sino para entender que hay puertas abiertas que deben cerrarse, porque lo que no se confronta espiritualmente se perpetúa por inercia.
En el libro de Jeremías, Dios le habla al profeta y le dice: desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Jeremías 18:2. Y cuando Jeremías baja, ve al alfarero trabajando con una vasija que se le había echado a perder, pero en lugar de desecharla, la vuelve a hacer otra vez según su voluntad. Ese es el corazón de Dios con nosotros, no importa cuán contaminada o quebrada haya estado nuestra formación desde el vientre. Si venimos a Él con humildad, si traemos nuestra vida al altar, si entregamos incluso lo que nos ocurrió antes de nacer, Él es capaz de rehacernos. Pero el proceso de restauración comienza con el reconocimiento de lo que hay que romper. No puedes ser libre de algo que no reconoces como cadena. El enemigo ha utilizado por siglos la ignorancia del pueblo de Dios para mantenerlo atado. Ha sembrado doctrinas que niegan la realidad espiritual de las maldiciones generacionales, sabiendo que mientras no se confronten, seguirán operando. Pero la verdad de la palabra es más fuerte que cualquier engaño. La luz de Dios expone toda obra de tinieblas, y cuando se expone, pierde poder. Por eso es tan crucial entender que el ombligo, más allá de su función física, representa la conexión directa con esa historia espiritual que a menudo no ha sido sanada ni purificada. Cuando la palabra habla de limpieza desde el nacimiento, está haciendo un llamado a que no solo nos enfoquemos en lo que hacemos ahora, sino que también miremos lo que fuimos antes de saber que éramos. El Salmo 139:16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este versículo no es poético solamente, es una declaración de que Dios conoce y observa lo que ocurre incluso antes de que tomemos forma. Si Dios lo ve, el enemigo también busca tener injerencia. Pero la diferencia es que Dios diseña para bien, mientras que el adversario busca corromper desde lo más temprano posible. Hay una diferencia profunda entre pecado y maldición. El pecado es una acción. La maldición es la consecuencia o la herencia de acciones que incluso no cometiste tú. Muchos cristianos han sido perdonados de sus pecados, pero siguen oprimidos por maldiciones que nunca fueron confrontadas ni canceladas. Y hasta que esa legalidad no sea rota en oración, confesión y fe, seguirá activa. Porque aunque Jesús llevó toda maldición en la cruz, ese beneficio debe ser activado con fe personal. Gálatas 3:13 lo dice claramente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él ya lo hizo, pero tú debes apropiarte de esa redención. Debes pararte sobre esa verdad y declarar que toda maldición heredada, todo decreto ancestral, toda palabra de condenación que fue insertada desde el vientre, ha sido anulada por la sangre del Cordero. El silencio del vientre no es ausencia de guerra. Es en muchos casos el campo donde se define si la vida que está por nacer caminará en libertad o en esclavitud. La Escritura enseña que aún desde el vientre los profetas fueron llamados, los enemigos intentaron destruir y Dios intervino. En Mateo 2, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Su objetivo era impedir el cumplimiento del propósito de Jesús. El enemigo no cambia sus métodos. Intenta atacar desde la etapa donde la persona aún no puede defenderse. Pero hoy tienes la oportunidad de deshacer todo plan oculto que fue sembrado cuando tú no sabías, pero que Dios sí vio. Esta revelación no es para crear miedo, es para traer libertad. Es para que entiendas que en Cristo tienes autoridad para volver al origen y sanar desde allí, que no estás condenado a repetir los errores de tus padres, ni a cargar las heridas de tus antepasados, que puedes ser libre, pero necesitas cortar el cordón espiritual que aún está conectado a un pasado que no fue limpiado. El ombligo como símbolo representa esa conexión que debe ser ungida, redimida y sellada bajo la autoridad de Jesús. El Espíritu de Dios está llamando a muchos a hacer memoria espiritual, no para condenar, sino para restaurar, no para volver al dolor,
sino para identificar la raíz y arrancarla de forma definitiva. Porque mientras no se arranque la raíz, el fruto seguirá siendo el mismo. Pero cuando la raíz es expuesta a la luz, cuando se confiesa la maldición, cuando se proclama la victoria de la cruz sobre la línea generacional, entonces se produce una transformación que no solo afecta tu vida, sino la de tus hijos y los hijos de tus hijos. Todo comienza con una decisión espiritual consciente: cancelar las herencias que no provienen del reino. Y para hacerlo, hay que mirar hacia el principio, hacia el vientre, hacia el punto donde la vida fue recibida y posiblemente donde también se sembró una herencia no deseada. Allí, donde está el ombligo, comienza la sanidad. Allí, en lo más profundo, donde todo empezó, también puede comenzar la libertad. Porque el que comenzó la buena obra, también la perfeccionará hasta el final. Y esa obra, si la entregas por completo, será restaurada desde el primer latido. La unción en las Escrituras no es una práctica menor ni simbólica sin peso. Es una manifestación tangible de una realidad espiritual que establece separación, consagración y autoridad. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios instruyó el uso del aceite como un elemento sagrado para marcar a aquellos que serían apartados para un propósito divino. No se trataba solo de un acto ceremonial, sino de una activación espiritual que desencadenaba una protección, una cobertura y una conexión directa con el cielo. Cuando se habla de ungir el ombligo como un acto profético, no se propone una superstición ni una costumbre inventada, sino una aplicación espiritual de un principio eterno revelado en la palabra. El aceite en la Biblia no solo era una sustancia fragante, era la expresión visible del Espíritu Santo descendiendo sobre lo que debía ser apartado para Dios. Ungir el ombligo, por tanto, no es solo tocar un punto del cuerpo, es declarar que el lugar por donde entró la vida ahora será también el punto por donde entra la redención. El diseño divino del cuerpo humano no es aleatorio. Cada parte tiene una función específica, tanto física como espiritual. El ombligo no tiene uso fisiológico después del nacimiento. Sin embargo, es el recuerdo permanente del punto exacto donde comenzó el intercambio vital entre madre e hijo. Pero también es el símbolo de donde se transfirió lo espiritual, lo que se dijo, lo que se pensó, lo que se decretó. Al ser el centro del cuerpo, representa también el punto de equilibrio, el lugar desde donde se distribuye la nutrición original. Por eso, ungir ese lugar con aceite consagrado representa más que una oración, es un acto de recuperación espiritual. Es proclamar con autoridad que desde ese centro ahora fluirá vida, bendición, limpieza y propósito. Que todo lo que entró alguna vez por esa vía, culpa, rechazo, maldición, dolor, ahora queda anulado y reemplazado por la gracia. En el libro de Éxodo, Dios instruyó con precisión cómo debía hacerse la unción. No era al azar, no se ungía cualquier cosa ni en cualquier momento. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que esté en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Éxodo 49. El mismo principio se aplica a la vida de cada creyente. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y como tal, merece ser santificado desde el lugar más interno. Ungir el ombligo como acto profético no es idolatrar el cuerpo, es santificar el canal que el enemigo ha usado para sembrar oscuridad desde el origen. Es devolver a Dios el derecho de ocupar lo que desde siempre le perteneció. Es cerrar una puerta y sellarla con el aceite del Espíritu para que ninguna influencia ancestral tenga más poder de operar. Cuando Samuel fue enviado a ungir al futuro rey de Israel, no fue la apariencia ni el linaje visible lo que determinó la elección, sino la dirección espiritual del Espíritu de Dios. Toma el cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 1 Samuel 16:1.
Ese acto fue más que simbólico. La unción sobre David marcó el inicio de una transformación espiritual que luego se manifestaría en su vida pública. El aceite no solo lo preparó para el trono, lo activó para caminar en la voluntad divina. Así también, cuando alguien unge su cuerpo como un acto de fe, particularmente su ombligo, está declarando que su historia ya no estará determinada por lo que fue transmitido en el vientre, sino por lo que ha sido sellado desde lo alto. Se establece una línea divisoria entre el pasado heredado y el futuro redimido. El aceite representa el Espíritu Santo en acción. No es un elemento mágico. Su poder radica en la fe del creyente y en la obediencia a principios espirituales revelados por Dios. En Isaías 10:27 encontramos una verdad que atraviesa generaciones. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ese verbo pudrir en hebreo original transmite la idea de deshacer, desintegrar, destruir completamente. Hay yugos que solo pueden romperse por medio de la unción, no por esfuerzo humano, no por métodos naturales, sino por la aplicación de una acción espiritual respaldada por el cielo. La unción en el ombligo representa precisamente eso, la decisión consciente de aplicar el poder de la unción para pudrir todo yugo que fue insertado desde el inicio de la vida. Es decirle al enemigo que no tiene más autoridad sobre el canal de entrada que antes usó para sembrar destrucción. Jesús mismo fue ungido. En Marcos 14, una mujer irrumpió en una escena cotidiana para derramar un perfume de gran valor sobre su cabeza. Los que estaban presentes se escandalizaron, pero él dijo: ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Marcos 14:8. Esa unción no fue un gesto emocional, fue una preparación espiritual. Cada acto de unción que nace del corazón obediente tiene un propósito eterno. No es improvisado, es intencional. Así como esa mujer ungió a Jesús para una transición de muerte y resurrección, ungir el ombligo representa esa misma transición en lo espiritual. Muerte a las maldiciones, resurrección al propósito divino. Nada es casual cuando se trata del aceite. Cada gota derramada en obediencia se convierte en fuego invisible que consume la obra del enemigo. El Nuevo Testamento también respalda el uso del aceite para sanidad y liberación. Santiago 5:14 lo establece con claridad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aunque el contexto habla de enfermedad física, el principio se mantiene. El aceite, aplicado con fe y en el nombre del Señor, activa la intervención divina. La enfermedad puede haberse originado en lo físico, pero también puede ser el fruto de una raíz espiritual no tratada. Si el problema se sembró desde el origen, entonces la sanidad también debe comenzar desde ahí. Y el ombligo, como símbolo del punto de entrada, se convierte en el lugar ideal para aplicar esa sanidad profética, esa restauración que va más allá del cuerpo y toca el alma. Los altares en el Antiguo Testamento eran consagrados con aceite. Nada podía funcionar para Dios sin haber sido antes ungido. Ningún objeto, ningún instrumento, ningún sacerdote. La unción no solo autorizaba el uso, marcaba pertenencia. Cuando se unge el ombligo, se está proclamando que todo lo que fue entregado a través de la sangre por generaciones ahora pertenece a Dios, que ya no hay territorio heredado por derecho humano o ancestral, sino que ha sido transferido legalmente al reino de la luz. La unción no es una protección temporal, es una proclamación permanente de identidad espiritual. En Hebreos 1:9 se habla de Jesús como aquel que fue ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros. Incluso el Hijo de Dios fue ungido, no solo como acto de reconocimiento, sino como señal de propósito eterno.
Si Jesús fue ungido para cumplir su misión, ¿cuánto más lo necesita alguien que ha sido herido desde el vientre? La unción trae gozo, claridad, protección, restitución. No es una alternativa, es una herramienta divina para activar lo que ha estado detenido por años. Cuando se unge el lugar por donde se recibió la vida, se está diciendo que todo lo que fue contaminado queda santificado, que todo lo que fue tocado por maldición ahora es cubierto por la gloria de Dios. La unción rompe estructuras internas, no solo ataduras externas. Hay pensamientos, emociones, percepciones que fueron construidas a lo largo del tiempo con base en lo que se recibió desde el origen. Ideas como no valgo, nadie me quiso, no soy suficiente, muchas veces no vienen de una experiencia concreta, sino de una transferencia espiritual que se realizó en la etapa más vulnerable de la vida. Cuando se unge el ombligo, se está declarando guerra a esas estructuras internas. Se está permitiendo que el aceite penetre hasta lo más profundo del ser y reemplace la mentira por la verdad. Que lo que entró como oscuridad ahora sea sustituido por luz. Que lo que antes fue puerta abierta al enemigo ahora sea altar de consagración para Dios. El acto de ungir no requiere palabras elaboradas, pero sí demanda fe absoluta. No es el aceite en sí, es lo que representa. El Espíritu Santo se mueve donde hay obediencia y verdad. Cuando alguien unge su ombligo, está haciendo un acto de alineación con el cielo, un grito silencioso que declara: aquí comenzó la vida y aquí también comienza mi libertad. Porque la libertad no es solo un concepto teológico, es una experiencia concreta que comienza cuando se aplican principios espirituales con convicción. Y la unción es uno de esos principios que Dios ha honrado desde el principio hasta el final. En Romanos 12:1, Pablo hace un llamado profundo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar el cuerpo incluye cada parte, incluso aquellas que olvidamos, como el ombligo. Presentarlo no solo como carne, sino como territorio espiritual que ha sido redimido por Cristo. Cuando el aceite toca ese lugar, no es un acto aislado, es una ofrenda viva, un reconocimiento de que incluso el punto más antiguo de nuestra existencia ahora pertenece al reino, que lo que fue usado para transmitir maldición, ahora será usado para manifestar bendición. El aceite consagrado sobre el cuerpo no tiene como objetivo crear ritualismo, sino activar fe. El enemigo ha usado la ignorancia espiritual para mantener puertas abiertas. Pero cuando alguien comprende el poder de la unción, esas puertas se cierran una por una, la atmósfera cambia, el interior se alinea, lo que estaba dormido se despierta, el espíritu comienza a fluir desde el centro mismo del cuerpo, desde ese lugar olvidado que hoy ha sido reclamado por Dios. La Biblia muestra que la obediencia en lo pequeño desata grandes recompensas. Y ungir el ombligo puede parecer pequeño, pero en el mundo espiritual es una llave que cierra legalidades antiguas y abre caminos nuevos, una llave que marca el cuerpo como templo limpio, una llave que devuelve el gobierno de nuestra vida al único que tiene autoridad para escribir nuestro destino. Quien camina bajo el poder de la unción no vive reaccionando al pasado, sino avanzando en su propósito. Y cuando esa unción toca el punto donde la vida comenzó, nada queda igual. Lo que el enemigo sembró en lo oculto es destruido. Lo que parecía inmutable se transforma. Porque el aceite, al fluir, no respeta cadenas antiguas. Las disuelve, las pudre, las elimina. Y en su lugar deja la huella del cielo sobre la tierra. La autoridad del nombre de Jesús no es una fórmula ni una repetición mecánica. Es un poder vivo, legal y espiritual que trastorna las tinieblas, que rompe toda estructura del enemigo y que establece el reino de Dios en cualquier esfera donde se invoque con fe. Cuando hablamos de sellar el cuerpo, hablamos de marcarlo espiritualmente con una declaración que trasciende lo visible, que anula todo pacto antiguo
y afirma una nueva identidad en Cristo. El cuerpo no solo es templo, también es territorio espiritual. Si no está sellado, está expuesto. Si no está cubierto, está vulnerable. Y el enemigo siempre busca puertas abiertas, lugares sin reclamar, brechas sin cerrar. Sellar el cuerpo con el nombre de Jesús es una declaración de propiedad. Es el acto que establece que todo lo que somos, desde nuestro origen hasta nuestro destino, le pertenece a Él. El nombre de Jesús no es un adorno teológico, es una llave legal que abre lo que está cerrado y cierra lo que ha permanecido abierto por generaciones. El apóstol Pablo lo afirma con claridad cuando dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:9-10. Esa declaración no es un pensamiento poético, es una estructura espiritual. En el cielo, en la tierra y en las regiones de oscuridad hay una ley. Todo debe doblarse ante ese nombre. Y cuando ese nombre es pronunciado sobre nuestro cuerpo, cuando es invocado como sello, como cobertura, como espada, entonces lo que antes estaba atado comienza a temblar. Las maldiciones que entraron desde el vientre pierden su base legal, los pactos ocultos quedan sin efecto y el cuerpo comienza a alinearse con la verdad que está escrita desde la eternidad. La unción sobre el ombligo marca el punto de contacto con el origen, pero es el nombre de Jesús lo que sella ese acto. No basta con aplicar aceite, no basta con hacer un gesto. Es el nombre que se pronuncia lo que activa la cobertura. Ese nombre es una firma eterna que valida cada declaración de fe. No hay otra autoridad mayor, no existe otra palabra más poderosa. Y cuando es pronunciado sobre el cuerpo responde. Porque el cuerpo fue diseñado por Dios para reconocer su voz, para responder a su palabra, para alinearse con su propósito. Pero muchas veces el cuerpo está en conflicto porque ha sido expuesto a palabras contrarias, a decretos de muerte, a pactos generacionales que siguen activos. Por eso el sellado es necesario, porque no solo corta, también protege. El ombligo como canal espiritual fue la primera entrada, y lo que entra también puede ser sellado. Así como se sella una carta para que su contenido no sea alterado, así el cuerpo debe ser sellado para que ninguna contaminación externa altere lo que Dios ha depositado. El enemigo busca tocar, contaminar, infiltrar, pero cuando el cuerpo está sellado con el nombre de Jesús, cualquier intento es anulado, porque ese nombre es fuego, es espada, es escudo. El libro de Proverbios dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Y cuando se proclama sobre la carne, sobre el ombligo, sobre el lugar donde empezó la vida, entonces el cuerpo se convierte en torre, en bastión, en espacio donde las tinieblas no pueden operar. Muchos han sido marcados por nombres que no fueron escogidos por Dios. Palabras dichas en el embarazo, insultos, etiquetas que se repitieron como verdades, sentencias lanzadas desde la frustración de los padres. Y aunque la persona haya crecido, esas palabras permanecen en su estructura espiritual como códigos de identidad falsos. Pero cuando el nombre de Jesús se pronuncia, se borra todo lo anterior. Se destruyen los códigos cerrados. Se silencia todo otro nombre que haya intentado definir lo que solo Dios puede nombrar. El acto de sellar el ombligo con ese nombre es una proclamación de restauración. Es el principio de una nueva historia. Lo que antes fue canal de herencia contaminada, ahora se convierte en punto de emanación de propósito divino. Cada vez que el nombre de Jesús fue pronunciado en las Escrituras, algo se rompía. En los evangelios, los demonios temblaban, las enfermedades cedían, los muertos salían. Pero más allá de los milagros visibles, ocurría algo más profundo.
se cancelaba la legalidad del enemigo sobre esa persona. Cuando los discípulos fueron enviados, no fueron en su propio nombre, fueron en el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. El cuerpo del creyente no es un lugar neutral, está en constante conflicto espiritual, y si no está sellado, está en riesgo, porque lo que no está consagrado queda expuesto, y lo que no está protegido puede ser invadido. Hay nombres que han sido establecidos sobre generaciones completas, nombres familiares, apellidos cargados de historia de maldición, herencias espirituales que se transfieren sin que nadie las cuestione. Pero el sello del nombre de Jesús anula toda genealogía caída. No importa lo que se haya dicho, lo que se haya vivido, lo que se haya heredado. Cuando el nombre que está sobre todo nombre se aplica con fe, entonces se establece una nueva línea espiritual, un nuevo linaje, una nueva historia. El cuerpo que estaba atado a un pasado doloroso comienza a responder al cielo, porque ya no está bajo maldición, sino bajo cobertura divina. El libro de Apocalipsis presenta un principio poderoso. Habla de aquellos que tienen el nombre del Cordero escrito sobre sus frentes. Apocalipsis 14:1. Esto no es una imagen fantasiosa, es una realidad espiritual. El nombre marca, el nombre identifica, el nombre define a quién perteneces. Y cuando el cuerpo es sellado con ese nombre, cuando el ombligo, el punto de origen, es consagrado bajo esa autoridad, entonces el enemigo no puede entrar, porque ve el sello, reconoce la cobertura y retrocede. No hay pacto que resista la proclamación del nombre de Jesús. No hay maldición que permanezca activa cuando ese nombre es invocado con entendimiento y convicción. Sellar el cuerpo es también un acto de restauración de dignidad. Muchos han sido tocados por el pecado, por la culpa, por la vergüenza. Pero el nombre de Jesús no solo libera, también restaura. El profeta Isaías lo declaró con fuerza: y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Isaías 62:2. Ese nuevo nombre implica nueva identidad, nueva naturaleza, nueva posición. El cuerpo que antes fue portador de vergüenza, ahora se convierte en canal de gloria, porque lo que es sellado por Dios ya no puede ser contaminado por el enemigo. El cuerpo sellado no es simplemente protegido, es transformado. El nombre de Jesús no es un recurso desesperado, es la estrategia del reino para restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Y cuando ese nombre se aplica al lugar donde comenzó la vida, se cancela todo lo que fue decretado antes de nacer. Se anulan los votos no pronunciados, los deseos de muerte, las palabras de rechazo. Todo queda bajo la autoridad del que venció en la cruz, porque en esa cruz Él llevó toda maldición, todo pecado, toda culpa, y su victoria se activa en aquellos que invocan su nombre con fe verdadera. La proclamación del nombre de Jesús debe ser acompañada de fe, pero también de revelación. No se trata de repetirlo como fórmula, se trata de entender su legalidad espiritual, de saber que cuando lo dices, el cielo responde, los ángeles se movilizan, las cadenas caen. Ese nombre no necesita ayuda humana, solo necesita ser creído. Y cuando se pronuncia sobre el cuerpo con intención de sellar, se convierte en espada, en decreto, en escudo. No hay brecha que resista, no hay maldición que soporte, no hay pacto oscuro que permanezca en pie. El cuerpo sellado con el nombre de Jesús se convierte en una extensión del reino. Cada célula responde, cada fibra vibra, cada estructura se realinea. Lo que estaba torcido se endereza, lo que estaba dormido se activa y lo que estaba contaminado es purificado. El nombre no es solo protección, es fuego consumidor, fuego que purga, que consume,
que transforma. Y cuando ese fuego toca el punto de origen, lo sella para siempre. Ninguna otra declaración tiene tanto poder como esa. Ningún otro nombre tiene el respaldo que ese nombre tiene. No hay otro camino al Padre. No hay otra llave que abra y cierre con esa eficacia. Y si el enemigo ha operado por generaciones sobre un cuerpo, sobre un linaje, sobre una historia, es porque ese nombre no fue aplicado con autoridad. Pero cuando se hace, la historia cambia. Lo que era repetición se convierte en ruptura. Lo que era patrón se convierte en excepción. Y lo que era derrota se transforma en victoria. El nombre de Jesús sobre el cuerpo no es solo un acto de protección, es un decreto de guerra. El enemigo lo sabe y por eso tiembla cuando alguien lo pronuncia con conocimiento, porque reconoce que ha perdido acceso, que ha perdido legalidad, que ha perdido derecho. El cuerpo ahora pertenece al Rey y ese sello no puede ser falsificado, no puede ser removido, es eterno. La proclamación debe ser clara, directa, firme. No se trata de emocionar, se trata de establecer, de cerrar, de romper. Y cuando el nombre de Jesús es dicho sobre el ombligo, el cuerpo entero entra en un nuevo orden. Porque lo que comenzó como punto de entrada ahora se convierte en punto de autoridad. Desde ahí fluye lo que antes estaba bloqueado. Desde ahí se restituye lo que antes fue robado. Desde ahí comienza una nueva etapa. Lo que fue formado en el secreto, lo que fue transmitido en lo oculto, ahora es expuesto a la luz. Y la luz siempre vence. El nombre de Jesús es esa luz. Y cuando toca el cuerpo, todo cambia. Porque ese nombre no es uno más. Es el nombre que sostiene el universo, que venció la muerte, que destruyó el acta de decretos que nos era contraria, que despojó a los principados y potestades. Y ese mismo nombre, cuando se declara sobre el cuerpo, establece la victoria de la cruz desde el centro mismo de nuestra existencia. No hay nada más poderoso que estar sellado por ese nombre, nada más seguro, más firme, más eterno. Y hoy, cuando entiendes lo que representa, no puedes dejarlo sin aplicar, porque lo que no se sella puede ser invadido, pero lo que se sella con el nombre de Jesús permanece. Y no solo permanece, prospera, se expande, fructifica, conquista. Ese es el poder de sellar el cuerpo. No un acto simbólico, sino una acción espiritual con implicaciones eternas. Y ahora que sabes, ya no puedes ignorarlo. Ahora que entiendes, estás listo para tomar posesión de lo que Dios te entregó desde antes que nacieras, porque en su nombre todo vuelve a su lugar. Cuando la verdad de Dios se activa en el espíritu, el alma no puede seguir en oscuridad. El cuerpo, que por años ha sido territorio de repetición, de opresión silenciosa, comienza a responder con señales que no siempre se entienden a primera vista, pero que en lo profundo revelan que algo está cambiando. Porque el reino de Dios no se establece sin evidencia. Cuando el aceite toca el ombligo y el nombre de Jesús es proclamado con entendimiento, el mundo espiritual reacciona. No hay pacto invisible que permanezca sin sacudirse. No hay estructura heredada que no tiemble. A veces el rompimiento es interno y callado. Otras veces provoca convulsión espiritual, rechazo físico o desajustes emocionales. Pero no es desorden, es purificación. Es la señal de que el Espíritu está entrando donde antes reinaban las tinieblas y todo lo que estaba escondido comienza a salir a la luz. El apóstol Pablo declaró en su carta a los Corintios: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda carta a los Corintios 3:17. Esa libertad no es abstracta, es medible, se manifiesta. Es como una respiración nueva después de años de opresión. Cuando una puerta se cierra espiritualmente, todo lo que entraba por ella se detiene. Y el cuerpo, que llevaba años recibiendo ataques, sensaciones, pensamientos que no eran propios, comienza a vivir en paz. El silencio espiritual que sigue a la guerra es evidencia de victoria.
pero también lo es la restauración del orden interno, porque Dios no libera solo para dejar vacío, libera para llenar, libera para gobernar, libera para establecer. Por eso, después del rompimiento, viene la reorganización espiritual. El cuerpo empieza a alinearse al diseño original. Las emociones, la mente, incluso los ciclos biológicos comienzan a reflejar que el terreno ha sido reclamado para el reino. En muchos casos, lo que primero se activa no es una sensación visible, sino una sensibilidad espiritual renovada. Se comienzan a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. La oración se vuelve más profunda, la palabra penetra con más claridad, el discernimiento se afina. Es como si el cuerpo, al ser limpiado desde su punto de origen, recuperara la capacidad de conectarse con lo alto sin interferencia. Porque lo que antes bloqueaba la señal ahora ha sido derribado. Es parte del proceso de restauración. Dios no solo quita, también construye. Y cuando Él reconstruye desde la raíz, lo que se edifica no se cae, porque no se sostiene por fuerza humana, sino por pacto eterno. Jesús enseñó que no se pone vino nuevo en odres viejos. El odre representa el contenedor y el vino, la revelación del Espíritu. Cuando el cuerpo ha sido marcado, sellado y restaurado, también se convierte en un nuevo odre. Ya no está contaminado por la herencia del pasado, ahora puede contener la gloria del presente. Y esa gloria no solo se experimenta en momentos de adoración, también se manifiesta en la cotidianidad, en la manera de pensar, de sentir, de hablar, en la paz que antes no estaba, en la certeza que reemplaza el miedo, porque lo que fue restaurado en el origen produce transformación en cada área del ser. El Señor no deja cabos sueltos. Cuando inicia una obra, la perfecciona. Y si comenzó a sanar desde el punto más oculto, desde el centro del cuerpo, desde el ombligo que marcaba la conexión con el pasado, también va a restaurar la conexión con el propósito. Nada queda incompleto cuando el Espíritu interviene. Por eso, después de que el aceite ha tocado lo profundo y el nombre de Jesús ha sido proclamado como sello eterno, todo lo demás empieza a ordenarse. Las voces que antes aturdían comienzan a callar. Las cargas que parecían normales ya no tienen lugar. Porque lo que estaba atado fue cortado y lo que estaba contaminado fue santificado. El libro de Isaías contiene una promesa poderosa que se activa cuando se limpia lo interno. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Esta no es solo una promesa social o nacional, es también una promesa personal. Habla de alguien que después de haber sido restaurado desde su raíz, se convierte en canal de restauración para otros. El cuerpo que antes era receptor de maldición, ahora es portador de bendición. El ombligo, que fue puerta de entrada para el dolor, ahora es altar de conexión con el cielo. Porque lo que fue santificado por el aceite y sellado por el nombre, se convierte en herramienta para liberar a otros. Nada de esto ocurre sin reacción espiritual. El enemigo no se retira en silencio, pero tampoco puede resistir la autoridad que emana de una vida consagrada. La limpieza del origen no es solo para beneficio individual, es parte del diseño de Dios para extender su reino. Por eso, los frutos no se hacen esperar. Lo que era estéril empieza a dar fruto, lo que estaba cerrado se abre, lo que parecía imposible comienza a manifestarse, porque el origen ya no está infectado. Y cuando el origen es sano, todo lo que fluye desde ahí lleva vida. Una vez que el canal ha sido limpiado, ungido y sellado con el poder del nombre de Jesús, la prioridad espiritual debe ser mantenerlo cerrado a toda influencia contraria. La libertad que Dios otorga no es solo un momento de victoria, es un estado que debe preservarse con firmeza. El enemigo siempre buscará una forma de regresar, intentando tocar aquello que ya no le pertenece. Por eso la palabra advierte: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice:
Volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11:24. Si el cuerpo no está lleno, si el altar no se mantiene encendido, la puerta puede volver a abrirse. El Espíritu Santo es quien custodia lo que ha sido consagrado. Su presencia no es una visita ocasional, es una residencia constante en aquellos que han decidido caminar en obediencia. El aceite puede haber iniciado la transformación, el nombre de Jesús haber sellado el punto de origen, pero es la comunión diaria con Dios la que sostiene la victoria. Nada permanece si no se alimenta. La santidad no es un evento, es una decisión constante. Y esa decisión se refleja en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acto que confirma a quién pertenece tu vida. Sellar el ombligo espiritualmente es cerrar el círculo de maldición, pero permanecer en el Espíritu es lo que impide que ese círculo se abra de nuevo. Lo que Dios limpió, el enemigo no puede volver a contaminar, a menos que se le dé lugar. Por eso el apóstol Pablo advierte: ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Si Dios ha comenzado una obra, protégela. No regreses a Egipto, no vuelvas a las cadenas. Camina en lo nuevo, porque la libertad no solo se recibe, se defiende. Lo que comienza como una revelación puntual, cuando es obedecida, se convierte en un antes y un después en la historia espiritual de una persona. No es simplemente aplicar aceite ni repetir palabras. Es permitir que Dios irrumpa en el punto más olvidado, más ignorado, más escondido, y lo reclame como suyo. El ombligo, silencioso testigo del primer pacto con la vida, se transforma en altar sagrado cuando es tocado por la presencia del Espíritu. Y desde ahí, desde ese centro físico que simboliza tanto, se gesta una nueva comprensión. Dios no solo libera por compasión, lo hace con propósito. Cada maldición rota, cada legalidad cancelada, cada puerta cerrada no es un fin en sí mismo, sino la plataforma para que lo eterno comience a tomar forma. Hay lugares dentro del alma que solo se abren cuando el cuerpo es tocado por el cielo. No se trata de comprenderlo todo, sino de rendirse a la sabiduría de aquel que diseñó cada célula, cada fibra, cada símbolo en nuestro ser. Lo que hoy ha sido revelado no es un dato curioso, es una llave. Y las llaves son entregadas a quienes están listos para avanzar. Porque si Dios muestra el origen es porque está listo para restaurar el propósito. El ombligo no es solo el punto donde la vida inició. En el reino representa también el lugar desde donde se puede reiniciar. No para volver al pasado, sino para caminar hacia el diseño original que fue interrumpido por el pecado, la herencia caída o los pactos antiguos. Dios no desperdicia revelaciones. Cada una de ellas es una invitación a una dimensión nueva de entendimiento, obediencia y consagración. Si hoy sabes que hay una puerta espiritual en tu cuerpo, una conexión directa entre lo visible y lo eterno, ya no puedes ignorarla. Porque lo que se ignora se deja expuesto, pero lo que se honra se activa. Y cuando el cuerpo es honrado como templo, como instrumento, como extensión del reino, entonces comienza a manifestarse lo sobrenatural de manera natural. Ya no es solo una liberación interna, es un caminar distinto, es una mente clara, es una identidad sin grietas, es un destino que empieza a cumplirse sin las resistencias que antes lo detenían. No se trata de magia ni de misticismo. Es obediencia pura a los principios del reino. El aceite, el nombre de Jesús, el cuerpo, el origen, todo se une en un acto de restauración que no tiene comparación. Porque cuando Dios decide tocar el punto más profundo de tu existencia, no lo hace para impresionarte, lo hace para activarte. Lo hace para que entiendas que naciste con un llamado que no puede ser abortado por las sombras del pasado. Y si el enemigo sembró maldición desde tu vientre, hoy el cielo planta una bandera de conquista en ese mismo lugar. Este no es el final del proceso, es el principio de una vida marcada por la redención desde la raíz. El origen ha sido restaurado y desde allí el propósito comienza a florecer.